Ok, en el caso de geografía, vamos con la secuencia 16, que es la distribución de la población y sus consecuencias. Como tal, ya vimos en este caso que la población mundial tiene ciertos aspectos y se puede llegar a medir gracias a las pirámides demográficas que nosotros podemos llegar a considerar. La demografía, como tal, como herramienta de la geografía para el estudio de la población, nos puede llegar a ayudar y a los gobiernos directamente a saber qué recursos o cómo destinar la parte económica con respecto a el comportamiento de la población. Si bien hemos visto que el envejecimiento contrae varios retos, por ejemplo, en México lo podemos ver, ¿no? En el caso de que se van a necesitar en 50 años más o en 40 años más hospitales y más médicos, obviamente, por el hecho de que la población mundial, no nada más aquí en México, va a ser ahora más vieja. Es decir, la mayoría de las personas que actualmente viven aquí en México son jóvenes, ¿sale? De 30 o de 40 años para abajo. Sin embargo, cuando nosotros ya pasemos otros 20 años, otros 40 años, sus padres, yo y algunas otras personas, ya vamos a ser de la tercera edad también, ¿sale? En unos 40 años ya vamos a estar en la tercera edad y vamos a necesitar de muchos servicios de salud por el hecho no nada más de tener una edad avanzada, sino que también los malos hábitos también van haciendo esa parte. Entonces, la distribución de la población también tiene algunas consecuencias y es lo que vamos a tratar de ver ahorita. Porque hay ciertas ciudades, hay ciertos lugares en donde hay mayor posibilidades de recursos económicos, por ejemplo, como el trabajo, ¿sale? No es lo mismo, por ejemplo, que tú estés en Chapultepec, que tú te vayas si estés viviendo en Huamantla. En Huamantla tienes otras posibilidades de trabajar, ¿sale? Si tú estás solamente en una zona rural, te puedes dedicar a lo mejor de campesino, de albañil, como tal ahí no puede llegar a haber un negocio, en este caso de tal vez una fábrica, porque requiere de diferentes mecanismos, ¿sale? Para eso, entonces, podemos llegar a considerar que las fábricas hasta tienen un lugar en donde se sitúan la mayoría. Tenemos ahí cerca de Huamantla el corredor industrial Xicoténcatl 2, entonces ahí está situada lo que es varias fábricas y están cerca de Huamantla. Ahí varios padres de familia también considero que están trabajando por ahí y pues en este caso atrae a lo que es a las personas, a las ciudades en donde llega a tener más posibilidades de trabajo. Hay algunas personas que se van a la Ciudad de México a trabajar y hay otros que también por este caso de la distribución de población llegan a ir a Estados Unidos o a Canadá, ¿sale? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente semana. Por ahora vamos a ver la introducción de cuáles son estas consecuencias. Vamos a escuchar la lectura y responder las preguntas que se plantean en esta pequeña introducción de la secuencia. Y dice así. Vamos a hacer un poco más grande para que se observe porque también se dificulta la lectura. Para empezar, consecuencias de la distribución de la población en México y el mundo. Vamos a leer el siguiente texto y después vamos a responder esas preguntitas. Dice así. Ciudades en pro del ambiente planetario. En Copenhague, la capital de Dinamarca, la bicicleta es el principal medio de transporte, tiene 400 kilómetros de ciclopistas, más del doble de la Ciudad de México que cuenta con 170 kilómetros, por eso sus emisiones de CO2 o de dióxido de carbono son las más bajas de Europa. Además, las industrias han firmado distintos acuerdos para reducir su contaminación. En Toronto, Canadá, se creó el Plan de Acción frente al Cambio Climático, cuyo principal objetivo es reducir 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Algunas medidas de este plan de acción son promover los techos verdes. ¿Qué son los techos verdes? En este caso, en la parte superior de todos los edificios llegan a colocar plantas o en este caso también jardines verticales, el cual llega a proporcionar una mejor calidad de aire, ¿sale? Exigir a sus ciudadanos la separación de residuos. Acuérdense que hay residuos orgánicos e inorgánicos. Entonces, esta es una acción que se puede llegar a dar. Por ejemplo, si tú separas tus residuos orgánicos, lo puedes llegar a dar a tus puerquitos, a tus animalitos, o llegar a hacer composta, ¿sale? Ubicar paneles solares en todo el edificio estatal y alcanzar los 1000 kilómetros de ciclopistas para colaborar con el desplazamiento urbano no contaminante.
Estas ciudades, tanto Copenhague como Toronto, están innovando en la manera de vivir, ¿sale? La mayoría de las personas en esos lugares, obviamente, no tiene obesidad al utilizar el medio de transporte que es la bicicleta en su mayoría. Las cuestiones aquí es que tienen seguridad, como la ciclopista. Nosotros llegamos a correr peligro si es que vamos a lo mejor al lado de la pista y vamos con nuestra bicicleta. Es un poco más riesgoso. Entonces, por eso es que algunas decisiones que han planteado los gobiernos han hecho que estas ciudades sean innovadoras. Entonces, con respecto a esta lectura, vamos a contestar estas dos preguntas. ¿Por qué crees que ciudades con alto desarrollo económico están tomando estas medidas, como lo que es Copenhague y Toronto? ¿Por qué crees que están tomando estas medidas con respecto al cambio climático, como lo que son los paneles solares, los jardines verticales o crear ciclopistas? ¿Conocen alguna ciudad de México? ¿Conocen alguna, en el caso de la Ciudad de México, alguna ciclopista? ¿O viven en alguna localidad que tome medidas semejantes a las de Copenhague o Toronto? ¿Cuáles medidas son esas? Si es que las conoces. Yo, por ejemplo, te puedo llegar a decir que a lo mejor en la ciudad de Puebla, si es que alguno llega a tener la oportunidad de ir, están desarrollando apenas lo que son las ciclopistas, ¿sale? Hay una ciclopista que es con respecto a todo lo que es el periférico de Puebla, se llama periférico ecológico, entonces ahí se está desarrollando esa parte de la ciclopista. También en varios bulevares se está desarrollando esa situación de colocar en los edificios paneles solares. Entonces, si ustedes no conocen, yo les doy algunas sugerencias para la segunda respuesta. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar la relación entre los aspectos rurales y urbanos, los problemas y desafíos que hay en la población, no nada más de México, sino en América, así como los factores que influyen en la distribución de la población en el mundo. En esta lección aprenderemos un poquito más sobre las consecuencias sociales y económicas y ambientales de la distribución de la población en México y en el mundo. Y una de ellas principalmente es la sobrepoblación como consecuencia. Si ustedes se dan cuenta, hay pocos habitantes, por ejemplo, en lo que es Chapultepec, pero vayan a Huamantla y ahí hay más población. Ahora, en la Ciudad de México, porque así está caracterizada la Ciudad de México, es la ciudad más grande del mundo en cuestión de los habitantes y bueno, en este caso ahí hay una sobrepoblación. Lo podemos llegar a considerar porque ya no hay espacios. Por ejemplo, tú puedes llegar a ver en tu comunidad hay terrenos y todavía pueden llegar a construir casas. En la Ciudad de México muy raro si es que llega a haber algún terreno para construir. Ya la mayoría de las personas están tratando de conseguir un departamento para poder vivir. Son departamentos chiquitos, ¿sale? Casas pequeñas, por así decirlo. Entonces, vamos a observar cómo esta sobrepoblación tiene causas y tiene consecuencias. Entonces, vamos a elaborar un mapa conceptual como el que se presenta en el libro. Vamos a ver el video y vamos a ver cuáles son las causas y las consecuencias. Tú en tu libreta tienes que hacer esto. Vas a colocar sobrepoblación, colocas causas, consecuencias, y aquí en las causas de lo que viene en el libro, en el video, perdón, vas a colocar todas las causas y acá vas a colocar todas las consecuencias que se derivan de estas causas. ¿Va? ¿Cuál es el video que tenemos que observar? Aquí está, el 35, sobrepoblación. 129 millones. Según Ve la cantidad de millones de habitantes que hay. México tenía arriba de 120. Nosotros en México, como país, ya somos como 130 millones de habitantes. Por eso es que a lo mejor, también considerando esto, a México se le está dificultando completar la escala de vacunación con respecto al COVID. O sea, la sobrepoblación trae consigo varias consecuencias. Ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia, no es lo mismo que, por ejemplo, Uruguay o en este caso Dinamarca, que solamente llegan a tener hasta casi 8 millones de habitantes en el país como tal, y mientras que nosotros como México tenemos 130 millones de habitantes. En el caso de Dinamarca o en el caso de Uruguay, la mayoría de su población en tal vez un mes podría llegar a estar vacunada, mientras que en México, ustedes se han dado cuenta, va por pasos, ¿no? Va por partes, porque no tenemos los recursos económicos para completar
todo el pago de las vacunas que nos pueden llegar a vender. Entonces, esa es la primera actividad, causas y consecuencias de la sobrepoblación. La siguiente actividad, observa el video que se llama distribución de la población. Después vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la densidad de población y cómo se puede obtener? ¿Qué factores influyen en la concentración de la población? Y vas a tener que describir cada uno de estos factores. Vamos a ver entonces cuál es este video. Realicemos en Uruguay. Así es. Este indicador varía de un país a otro. ¿Sale? Comunicación y transporte, además de amplia oferta laboral. Históricos de ocupación. Todos estos factores en conjunto influyen en la distribución desigual de la población. Ahí están los factores y te digo, tienes que ir describiendo más o menos en esa respuesta. Te tienes que llevar pues, casi 10 renglones o más, porque tienes que ir describiendo cada uno de estos. Después vamos a irnos a la explicación de la página 125 y tienes que tomar tu apunte. Vamos a hacerlo. ¿Vale? Perdón, vamos primero acá. Dice que es la 125. Sale. La distribución de la población primero en el espacio geográfico depende de componentes naturales, económicos, políticos y culturales. Naturales, ¿por qué? Porque la mayoría, por ejemplo, de las sociedades se ha establecido en donde tienen recursos naturales, donde tienen manera de poder llegar a tener y obtener alimento. Económicos, por el caso de que, si tú te das cuenta, la mayoría de la población se concentra en las urbes, es decir, en las ciudades, en donde pueden llegar a conseguir trabajo y mejor remunerado, ¿sale? Y la otra, aspectos sociales, políticos y culturales, porque a lo mejor hay mayor posibilidad en el caso de tener libertades. Hay muchos que se van en el caso de algunos países porque están en guerra, que son cuestiones políticas, o culturales, porque también tienen algunas situaciones de conflictos raciales y por eso huyen hacia otros países. Entonces, para medir la distribución de la población, se tiene que tomar en cuenta la densidad de población. Tú lo vas a ver, ya lo viste a lo mejor en el video de la distribución de la población, cómo se obtiene. Y para eso vamos a irnos directamente a ver cómo está distribuida la población. En el caso del mundo, tú lo viste en el video, pero si tú te das cuenta, aquí lo puedes llegar a observar de mejor manera. En lo que es los puntos rojos es donde se concentra la mayor cantidad de población. Y vamos a irnos directamente con México, que es lo que más interesa. ¿Vale? Voy a poner un poquito más de zoom para que se pueda llegar a ver. Bueno, en el caso de México, tenemos lo siguiente. Si tú te das cuenta, va la simbología de esta manera. Entre más oscuro es el color, más población hay o más densidad de población hay. La densidad de población se mide en habitantes por kilómetro cuadrado, ¿sale? Si tú te das cuenta, hay algunos, en este caso, como tal, estados de la República que casi no tienen habitantes, como los que tenemos en el norte del país, por las condiciones naturales que se presentan, como lo tenemos en Chihuahua, en Sonora, ¿sale? En esta parte hay condiciones más desérticas. Por eso las extensiones de personas por kilómetro cuadrado casi no hay. Sin embargo, tú te vas a dar cuenta que en el centro del país, que es todo esto, la parte sur es esta parte, ¿sale? La península obviamente, pero la parte centro del país es donde se concentra la mayor cantidad de población. Tenemos por aquí a lo que es en el centro, a la Ciudad de México, como lo es la ciudad más habitada en todo lo que es nuestro país, la ciudad con más habitantes alrededor del Estado de México, y tenemos también el estado de Morelos, ¿sale? Al ladito tenemos lo que es Puebla, y acá está Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, también está en todo, pues más o menos naranja. Tenemos también muchos habitantes en esta parte, Colima, Guerrero, Guadalajara, ¿sale? Aguascalientes. Y acá tenemos a otro estado que también está concentrado de población. Si tú te das cuenta, es el norte del país, pero este estado también tiene un desarrollo económico muy importante. Este estado es Nuevo León.
y su capital Monterrey es, es uno de los principales estados, en este caso, que llega a producir economía. ¿Sale? Monterrey como tal tiene muchas empresas como ciudad, ¿sale? Y Monterrey como tal, como estado, llega a aportar mucho a nuestro país, ¿sale? Casi mantiene lo que es nuestra economía, por así decirlo, junto con la Ciudad de México y el Estado de México, porque es donde se concentra la mayor cantidad de empresas importantes, ¿va? Entonces, aquí es donde tú tienes que tomar, en este caso, tu apunte. Las condiciones que en ocasiones se pueden llegar a dar es que no hay tantos recursos naturales y por eso el norte de nuestro país no tiene tantos habitantes y la mayor concentración de habitantes se da en los estados del centro del país, ¿sale? Ya te mencioné cuáles son. Si lo vemos en la parte sur, acá tenemos también a Oaxaca, a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a Yucatán y a Quintana Roo. Casi estos estados no tienen una población muy alta. No tal vez por el caso de que a lo mejor no tengan recursos naturales. Aquí gozan de muchos recursos naturales. Sin embargo, la cuestión de la precariedad y las condiciones económicas no son equitativas. Oaxaca, Chiapas, tiene a ciudades y en este caso a habitantes en pobreza extrema. Y eso también hace que algunas personas como tal no tengan las oportunidades de vivir una mejor calidad de vida, ¿sale? Entonces hasta aquí quedaría el apunte de esta página, de la 125. Ahora vamos a ver y subrayar los textos de la página 125, 126 y después vamos a comentar los esquemas de la página 127 con las características demográficas de los espacios rural y urbano, ¿sale? Tú tienes que leer estos textos y vamos a completarlo con las características. Aquí está la dispersión rural. Acá vienen las características en este texto de la población rural y acá viene la parte de la población urbana, cuáles son sus características. Acá en el libro tú tienes que colocar del espacio rural cuáles son las características demográficas. Por ejemplo, una característica del espacio rural: su población se dedica a la producción agrícola y ganadera. Es una característica, ¿sale? Se dedican al campo y a la crianza de animales de granja. Por ejemplo, el espacio urbano tiene medios de transporte más desarrollados, como lo es el metro. Esta es una característica del espacio urbano. Y todo esto viene en el texto o en los textos que tienen que estar leyendo. Está sencilla la actividad, ¿va? Y por último, vamos a observar el video que se llama Las implicaciones de las características de la población. Y después vamos a escribir las implicaciones o consecuencias que se darán en nuestro país por el comportamiento de la población. ¿Sale? Vamos a nuestro video, que es este. País. De la población. En 2015 antes en total. La población menor a 15. Aquí van describiendo cada una de las implicaciones o retos, todo lo que tiene que ver, las consecuencias. Eso de la población menor de 15 años. Por ejemplo, aquí una situación es que, si ustedes se dan cuenta, cada vez más las familias tienen menos hijos, ¿sale? Afortunadamente, va a favorecer a que las familias tengan una mejor calidad de vida para sus hijos, ¿sale? La situación va a ser que, por ejemplo, en las escuelas haya menos alumnos y se les ponga más atención a los alumnos. No es lo mismo, por ejemplo, si ustedes van a una escuela técnica, una general, son 50 alumnos y un maestro no les pone la atención debida a esos 50 alumnos. Yo, por ejemplo, con ustedes son 23. Entonces me da más la oportunidad de conocerlos y saber con ustedes qué es lo que pasa. Lo que no pasa en los habitantes en el espacio geográfico también. ¿Sale? Entonces, acá vienen todas las consecuencias posibles que pueden llegar a darse por la situación de lo que es la población y su crecimiento, sobre todo en México, que lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar, ¿sale? Tenemos que escribir cada una de las condiciones o consecuencias que se mencionan en este video y hasta aquí quedaría. Son 6 actividades sencillas para geografía, espero las puedan realizar bien y éxito entonces. Hasta aquí queda nuestro video.